Filosofía, aquí y ahora. La sociedad de lo uno es lo más antidemocrático que existe. Estados Unidos es el centro del poder comunicacional. Para crear guerras hay que enloquecer a la población. McCarthy no crea la paranoia, es fruto de la paranoia. La centralidad argumental de 24 horas es una obra maestra del chantaje. Es necesario que mi mensaje sea el único que llegue a la sociedad. Para eso yo tengo que devorarme el mercado de la comunicación. Los oligopolios, a su vez, necesitan del poder comunicacional. Muchas repeticiones hacen una verdad. Crear el miedo en el seno social. No quiero ser pensado, no quiero que me piensen, no quiero ser dominado, manipulado. Quiero pensar mis propias ideas, tomar mis propias decisiones. Filosofía, aquí y ahora. Poder mediático. Los 11 principios de Joseph Goebbels. 1. Introducción a la propaganda nazi. En este encuentro vamos a estudiar una de las figuras más importantes de la propaganda. La propaganda, por supuesto, es algo que se hace para convencer al otro, abrumándolo incluso con la propaganda, de mis razones, mis motivos y para conquistarlo. Esto va a estar muy claro porque justamente al que vamos a estudiar hoy, desde el punto de vista de la propaganda política, es al ministro de propaganda de Adolf Hitler, del Tercer Reich, Joseph Goebbels, el doctor Goebbels. El doctor Goebbels era una persona fanáticamente nacionalsocialista, era una persona muy activa, era, digamos, rengo, algo que disimulaba todo lo que podía al caminar, pero que se veía que en algún punto lo disminuía. Aunque en ningún momento se lo veía como un hombre disminuido, sino todo lo contrario, como un hombre terriblemente enérgico, con una sonrisa que no lo hacía detestable como a otros, con una gran inteligencia que aplicaba, digamos, a un régimen maligno, un régimen malvado. Es decir, es el caso típico de una gran inteligencia que se aplica al mal, es decir, a destruir a los otros. Esta es una de las mejores definiciones que yo podría dar del mal. El mal es esa actitud moral que lleva a unos hombres a destruir a los otros, a ultrajarlos, a humillarlos, a torturarlos y a matarlos en última instancia. Ese es el mal que hay en la tierra y que está en el corazón de los hombres. En Goebbels ocupaba todo su corazón, en otros ocupa una parte, o no tanto. Goebbels, como era un teórico de la propaganda, no solo era un propagandista, sino que se distinguió como un teórico de la propaganda, tanto es así que creó principios, enumeró principios metodológicos para la propaganda. Hay una frase de Goebbels que fue la que más trascendió y la que es realmente más famosa de todas las que componen el corpus de los 11 principios. Y es: muchas repeticiones hacen una verdad. Lo que significa que si sobre una comunidad se repiten muchas veces 2, 3 o 4 verdades, o una infinitamente repetida, esa repetición de una mentira, seguramente, termina siendo una verdad porque termina por taladrar la subjetividad del receptor, penetrar en ella, adueñarse de esa subjetividad, y cuando el receptor, a su vez, habla, dice esa frase tan repetida. Entonces, Goebbels tenía el afán de la repetición para la captación del contingente masivo. El primer principio
de los 11 principios de la propaganda es el principio de simplificación y enemigo único. Con esto, Goebbels quiere decir que la propaganda tiene que simplificarse hasta el punto de llegar a enfocarse en un enemigo único. O también podemos decir que en cada coyuntura un enemigo. Esto viene un poco de von Clausewitz y los estudios de las batallas de Napoleón. Napoleón decía que nunca había que atacar en bloque al enemigo, sino que siempre había que atacarlo en su parte más débil. Si uno ataca al enemigo en su parte más débil, siempre va a atacar a un enemigo débil. Entonces, este principio de Goebbels se basa en eso. Se basa en el enemigo único en cada una de las coyunturas, pero un enemigo único central. El primer enemigo único que encuentran los nacionalsocialistas es, por supuesto, el judaísmo, son los judíos. Los judíos son los causantes de todas las desgracias de Alemania. Ese es el principio de la simplificación y del enemigo único. Volvemos. 2. If there is a country that has committed unspeakable atrocities in the world, it is the United States of America. All that he wants is Iraqi oil. That is all. Choose peace rather than confrontation, except in cases where we cannot proceed, where we cannot move forward. Then, if the only alternative is violence, we will use violence. There are many people who feel that it is useless and futile for us to continue talking peace and non-violence. And I think the time has come for us to consider, in the light of our experiences in this stay at home, whether the methods which we have applied so far are adequate. We identify with the PLO because, just like ourselves, they are fighting for the right of self-determination. Porque nosotros no estamos batallando realmente contra los factores de la oposición política venezolana. Nosotros no estamos batallando realmente contra los medios de comunicación que siguen siendo instrumentos de la oposición política. Nosotros no estamos batallando realmente contra los viejos partidos carcomidos, moribundos del pacto de Punto Fijo. No, ustedes lo saben, pero es necesario que yo se los recuerde hoy, en este día memorable de esta marcha gigantesca
cuando comenzamos la segunda batalla de Santa Inés. Nosotros estamos enfrentando, compatriotas, compañeros, compañeras, realmente estamos enfrentando al imperio más poderoso, al imperio más inmoral, al imperio más cínico, al imperio más asesino que ha existido en toda la historia de este planeta, de nuestro planeta, en toda nuestra historia, el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica. A new report by Yahoo News has come out with some serious claims. It goes into details about the CIA's war on WikiLeaks and its founder, even stating that the U.S. had plans to abduct or even assassinate Julian Assange. So let's talk a little bit about some of these ideas that the CIA was cooking up. What lengths was the organization willing to go through to get their hands on Julian Assange and shut down WikiLeaks? Well, pretty far. As I mentioned, the kidnapping, abduction plans were taken pretty seriously and pushed by Pompeo. It was part of a sort of multi-pronged attack that the CIA director and top officials wanted to launch on WikiLeaks that would include getting monitoring and tracking the communications and travels of WikiLeaks associates, in sowing discord among the ranks of WikiLeaks, stealing computers, all sorts of really aggressive actions. The CIA was getting audio and video feeds from inside the Ecuadorian embassy of Assange, essentially spying on him, while, as his lawyers assert, he was talking to them, his lawyers, and doctors, having all sorts of communications that would be considered privileged. So that could well be grounds for government misconduct here that should lead to at least either the British courts rejecting the extradition request, or if Assange is returned to face a trial in the United States, motions for government misconduct by the United States. Yahoo News spoke with 30 former U.S. intelligence and national security officials for this story, and the former Secretary of State and former CIA Director Mike Pompeo is calling for all of those sources to face criminal charges. Pompeo essentially just confirmed the story, because you can only be prosecuted for disclosing real and legitimate classified information. So if Pompeo wants them prosecuted, it means he's just implicitly saying, yeah, this exposed CIA secrets. We see corrupt governments continue on. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it. If they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. It really is my opinion that the media in general are so bad. You have to question whether the world would be prison in better. Belmarsh, together with a medical team, specialists who are specialized in examining torture victims, started really digging into this case, and the deeper I got into it, the more dirt came out. But it was not on the side of Assange and WikiLeaks, it was on the side of the government. I myself have a government background. I used to be a security policy advisor of the Swiss government. I used to be a legal advisor of the International Red Cross in war areas, and I have a very conservative kind of international law background. And I couldn't believe how much corruption I encountered in this case. So what I want to say to people looking at this, if you think Assange is a traitor, he's a rapist, he's a narcissist, he's a hacker, I don't blame you, because you have been deceived. And if you think you've not been deceived, that's normal, because otherwise it wouldn't be deception, right? As soon as the deceived think they're being deceived, it's no longer deception. That's how it works. But I would encourage you to really look at those facts.